Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en el liderazgo. Y para eso nos vamos a inspirar en el discurso de Myles Munroe en Honduras. Myles Munroe, un predicador bahameño consultor del liderazgo, viajó por más de 100 países, muchos de ellos, por cierto, en vías de desarrollo, compartiendo su sabiduría. Sí, y este discurso en particular, que está en YouTube, se titula Myles Munroe Conferencia Gubernamental en Iceba. Munroe está hablando a una audiencia gubernamental en Honduras. Y el mensaje que da no es solo para políticos, es para cualquiera que quiera, generar un impacto real. Lo que me fascina de este discurso es cómo Munroe distingue de entrada entre un político y un líder. ¿Recuerdas esa frase? Los políticos se enfocan en la próxima elección. Los líderes en la próxima generación. Exacto. Es una diferencia abismal en mentalidad. Totalmente. Munroe argumenta que los políticos, preocupados por la reelección, tienden a enfocarse en soluciones a corto plazo, en complacer a las masas. Claro. Los líderes, en cambio, piensan en el legado. Quieren construir un futuro mejor para las siguientes generaciones. Y lo interesante es que Munroe no se queda solo en una crítica a los políticos. Nos da una definición de liderazgo muy inspiradora, que se puede aplicar a cualquier ámbito. Él dice, el liderazgo es la capacidad de influir en otros a través de la inspiración. No de la manipulación. Exacto. O sea, no se trata de mandar, se trata de encender un fuego en el corazón de los demás. Tal cual. Y para lograr esa inspiración, Munroe describe un proceso, un flujo, digamos, que empieza con el propósito. Ajá. El propósito alimenta la convicción. La convicción, a su vez, alimenta la pasión. La pasión es lo que inspira a los demás a seguirnos. O sea, si no hay un propósito claro, nuestra influencia se diluye, se queda en la superficie. Me hace pensar en lo importante que es conocernos a nosotros mismos, descubrir realmente cuál es nuestra razón de ser. Totalmente. Y aquí viene algo que a muchos les va a sorprender. Munroe dice que el verdadero liderazgo, a menudo, nace de la ira. De la ira. Sí, pero no de cualquier ira, de una ira justa, una indignación ante la injusticia y la opresión. Te refieres a la ira como un motor de cambio. Exacto. Piensa en los ejemplos que usa Munroe. Huellas de la opresión del pueblo hebreo. David enfrentando la arrogancia de Goliat. Nelson Mandela luchando contra el apartheid. Martin Luther King Jr. desafiando la segregación racial. En todos esos casos, la ira ante la injusticia se convirtió en un catalizador para la acción, para buscar un mundo mejor. Claro. Esa ira no es destructiva, ¿no? Se canaliza hacia la construcción de algo positivo. Me parece un punto súper interesante. Porque siempre vemos la ira como algo negativo, algo que hay que reprimir. Y Munroe nos invita a repensarla, a verla como una posible fuente de energía, una energía transformadora. Y no solo eso, Munroe nos da 5 fundamentos, 5 claves para desarrollar un liderazgo auténtico. Un liderazgo que inspire de verdad y que genere un impacto duradero. Y el primer fundamento es tener un propósito claro. Un propósito que sea, como decíamos antes, el motor de nuestra convicción y de nuestra pasión. Me encanta la analogía que usó Munroe. Dice que así como el fabricante conoce mejor que nadie su producto, nosotros debemos conocer a fondo nuestro propio propósito, nuestra razón de ser. Es una analogía potentísima, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar sobre qué es lo que realmente nos mueve, cuál es la contribución única que podemos hacer al mundo. Y una vez que tenemos ese propósito claro, necesitamos una visión, una imagen del futuro que queremos construir. Munroe cita a Salomón, sin visión el pueblo perece. Cierto. La visión es lo que nos permite trazar el rumbo, fijar metas, movilizar a otros hacia un objetivo común. Y aquí Munroe hace una observación sobre Honduras. Dice que falta una visión unificada, un proyecto de país que inspire a todos los hondureños. Es una crítica importante, ¿no? Sin una visión compartida es difícil avanzar como sociedad. Totalmente. Por eso Munroe insiste tanto en el tercer fundamento, el carácter inquebrantable. O sea, la integridad, la honestidad, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Exacto. Munroe cuenta una anécdota sobre Nelson Mandela, que durante sus años en prisión se negaba a aceptar tratos que comprometían sus principios, a pesar de las consecuencias. Para Munroe, la integridad es la base de la confianza, y la confianza es esencial para cualquier líder. Es un recordatorio muy valioso, porque a veces en la búsqueda del poder o del éxito podemos caer en la tentación de comprometer nuestros valores. Munroe nos dice alto. La autenticidad es clave para un liderazgo genuino. Y eso nos lleva al cuarto fundamento, el amor por el pueblo y por el país. Munroe cree que el liderazgo auténtico se manifiesta en un compromiso genuino con el bienestar de los demás. De hecho, dice algo muy fuerte. La corrupción es un odio por tu nación. Es una frase que nos hace pensar cuáles son las motivaciones detrás de nuestras acciones. Un líder que ama a su pueblo no lo roba, no lo explota, no lo traiciona. Busca servir, proteger, impulsar su desarrollo. Es un llamado a la acción para todos, ¿no crees?
a preguntarnos cómo contribuimos al bienestar de nuestra comunidad, de nuestro país. Totalmente. Y finalmente el quinto fundamento, planificar la sucesión. Monroe nos recuerda que el liderazgo no se trata de aferrarse al poder, sino de preparar a otros para que tomen las riendas. Pensar en el futuro, en el legado que queremos dejar. Exacto, Monroe cita a Jesús. Es mejor para ustedes que me vaya. Un líder eficaz no teme ser reemplazado, al contrario, se preocupa por formar a la próxima generación de líderes. Es un punto fundamental y que muchas veces olvidamos. Nos enfocamos en el presente, en nuestro propio liderazgo. Y nos olvidamos que el verdadero impacto se mide a largo plazo. Es verdad. Y para Monroe, la planificación de la sucesión es una muestra de humildad, de generosidad, de visión de futuro. Bueno, hasta ahora hemos explorado la diferencia entre políticos y líderes, la esencia del liderazgo según Monroe. La idea, un poco sorprendente, de que el propósito puede nacer de la ira justa. Y los 5 fundamentos del liderazgo genuino. ¿Qué te parece hasta aquí? Me ha impactado mucho como Monroe, en un discurso dirigido a una audiencia en particular. Nos da un mensaje universal, aplicable a cualquier persona que quiera liderar, ya sea en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Sí. Y me gusta cómo utiliza ejemplos, anécdotas, citas, para que estos conceptos, que a veces son abstractos, se entiendan mejor y se recuerden. Totalmente. Y creo que en la siguiente parte de esta inmersión profunda, vamos a poder explorar cómo Monroe aplica estos principios al contexto específico de Honduras y qué podemos aprender de su mensaje para aplicarlo a nuestras propias vidas. Me parece una excelente idea. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión profunda. Siguiendo con esta inmersión en las ideas de Miles Monroe, creo que es importante tener en cuenta el contexto de este discurso. Honduras, como muchas otras naciones en desarrollo, ha enfrentado grandes desafíos en términos de liderazgo, de corrupción, de falta de una visión unificada. Sí, cierto. Y Monroe no se guarda nada al hablar de estos temas. ¿Recuerdas cómo al principio del discurso contrastaba la mentalidad del político con la del líder? Sí, y en el caso de Honduras, él ve la falta de visión como la raíz de muchos problemas. Cita a Salomón, ¿recuerdas? Sin visión, el pueblo perece. Es una frase que me impacta mucho, porque nos recuerda que no se trata solo de tener buenos líderes hoy, se trata de construir un futuro con propósito, un futuro que inspire a las nuevas generaciones. Exacto. Y ahí es donde el mensaje de Monroe cobra aún más relevancia para Honduras. Él no solo critica, también ofrece un camino, una hoja de ruta para la transformación, una transformación basada en los principios del liderazgo auténtico, de los que hemos estado hablando. Es como si dijera, Honduras, tienes un potencial enorme, pero necesitas líderes que abracen estos principios para poder realizarlo. Tal cual. Y lo interesante es que esto no se aplica solo a los líderes políticos, ¿eh? El mensaje de Monroe es universal. Va para los líderes en todos los ámbitos, en los negocios, en las comunidades, en las familias, incluso en nuestro propio desarrollo personal. Me gusta esa perspectiva, porque nos dice que el liderazgo no es algo exclusivo de unos pocos, es una capacidad que todos podemos cultivar. Totalmente. Y para llevar estos principios a la práctica, a la acción, Monroe nos llama a un cambio de mentalidad, tanto individual como colectivo. ¿Y a qué te refieres con un cambio de mentalidad? Bueno, primero, dejar de pensar solo en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. Pasar de una mentalidad cortoplacista a una visión a largo plazo. O sea, dejar de lado los intereses personales O partidistas. Y pensar en el bien común, en el futuro del país. Exacto. Y eso nos lleva a la importancia de articular una visión nacional, una visión clara, convincente, que unifique a los hondureños, que les dé un sentido de propósito, de dirección. Una visión que vaya más allá de cualquier líder, que trascienda los partidos políticos, los intereses personales. Correcto. Una visión que inspira a los hondureños a trabajar juntos para construir un futuro mejor. Y Monroe no se queda solo en la visión. También habla de las acciones, de lo que se necesita para hacer la realidad. Ahí entran en juego, me imagino, los 5 fundamentos del liderazgo que mencionábamos antes. Por supuesto, y Monroe pone especial énfasis en el carácter. Insiste en que los líderes deben ser ejemplos de integridad, de honestidad, de compromiso con el bien común. Deben resistir la tentación de la corrupción, del enriquecimiento personal. Liderar con el ejemplo. Sí, y eso nos conecta con otro punto clave, el amor por el pueblo y por la nación. Monroe dice que los verdaderos líderes están motivados por un amor genuino, por su gente y un deseo profundo de servir. Es que recuerda esa frase tan potente. La corrupción es un odio por tu nación. Exactamente. Un líder que ama a su país no lo roba, no lo explota, no lo traiciona, lo protege, defiende sus intereses y trabaja sin descanso para mejorar la vida de sus ciudadanos. Es un mensaje poderoso y desafiante.
que nos interpela a todos, no solo a los que ocupan cargos de liderazgo. Claro. Y por último, Monroe nos recuerda la importancia de la planificación de la sucesión. Algo que, como decíamos antes, a menudo se pasa por alto. Sí, Monroe dice que los líderes verdaderamente grandes no se aferran al poder, entienden que su tiempo es limitado y que su mayor legado es preparar a la próxima generación de líderes. Es decir, crear un sistema donde el liderazgo se renueva y se fortalece constantemente. Exacto, y para eso se requiere humildad, generosidad y una visión a largo plazo. Los líderes deben estar dispuestos a compartir su conocimiento, a mentorear a otros y a dar un paso al lado cuando llegue el momento. Es un recordatorio importante para todos los líderes, sin importar su campo o posición. Sin duda, el mensaje de Monroe es atemporal Inraco. y universal. Y en el caso de Honduras, ofrece una esperanza real, de cambio y transformación. Es inspirador escuchar a alguien que tiene tanta convicción y tanta pasión por el potencial de un país. Sí, y lo que me impacta es cómo Monroe conecta la transformación individual con la transformación nacional. Él cree que el cambio empieza con cada uno de nosotros, con nuestra propia decisión de abrazar los principios de liderazgo auténtico. No podemos esperar que nuestros líderes cambien si nosotros no estamos dispuestos a cambiar también. Exactamente. Debemos cultivar el carácter, la visión, el amor por nuestra comunidad. Debemos estar dispuestos a servir, a inspirar y a construir un futuro mejor para las generaciones que vienen. Es un llamado a la acción para todos, ¿no crees? A convertirnos en los líderes que queremos ver en el mundo. Sin duda. Y creo que el discurso de Monroe en Honduras es un excelente punto de partida para este viaje de transformación personal y colectiva. Sí, esa conexión entre la transformación personal y el cambio nacional es clave en el mensaje de Monroe. No podemos esperar un cambio real en nuestra sociedad si no estamos dispuestos a ser mejores líderes en nuestras propias vidas. Exacto. Y ahí es donde esos 5 fundamentos que hemos estado viendo se vuelven aún más prácticos. Tener un propósito claro, una visión que inspire, un carácter sólido, amor por la gente y un plan para la sucesión. Estos principios no son solo para presidentes o directores, son herramientas para cualquier persona que quiera generar un impacto positivo. Desde un maestro, un artista, un padre de familia o un emprendedor. Me gusta cómo lo dices. Es como si Monroe nos dijera, el liderazgo no es un título o una posición, es una forma de ser, de actuar en el mundo. Totalmente. Y en la parte final del discurso, Monroe se dirige a Honduras y expresa su profunda fe en el potencial del país. Dice, Honduras ha llegado tu día. De convertirás en la nueva Honduras. Sí. Esas palabras me emocionan. No es solo una predicción, es un llamado a la acción, una inyección de esperanza para un país que ha pasado por tantas dificultades. Y lo que me parece interesante es que Monroe no solo elogia, también reconoce los desafíos que enfrenta Honduras, pero los ve como oportunidades. Oportunidades para el crecimiento y la transformación. Habla de la necesidad de superar la corrupción, de construir una identidad nacional fuerte, de invertir en la educación y el desarrollo de su gente. Es como si dijera, el camino no va a ser fácil, pero con el liderazgo adecuado, Honduras puede superar estos obstáculos y alcanzar su verdadero potencial. Exacto. Esa es la esencia del mensaje de Monroe. Es desafiante, pero a la vez inspirador. Te invita a soñar en grande, a luchar por un futuro mejor, pero también te recuerda que la transformación requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo un liderazgo auténtico. Después de esta inmersión en las ideas de Miles Monroe, ¿qué mensaje principal te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué deberían llevarse de esta conversación? Yo creo que la pregunta clave que nos deja Monroe es ¿qué tipo de líder quieres ser? No importa tu posición en la vida, tú tienes la capacidad de influir en los demás, de inspirar un cambio positivo. Y para responder a esa pregunta, tenemos que mirar hacia adentro, preguntarnos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? ¿Estoy viviendo con integridad? ¿Amo y sirvo a mi comunidad? 100 preguntas profundas, que requieren una reflexión honesta y una acción decidida. Pero si nos atrevemos a enfrentarlas, podemos descubrir nuestro potencial de liderazgo y construir un mundo mejor. Así es. Y el legado de Miles Monroe, su pasión por el liderazgo y su fe en el potencial humano, nos sigue inspirando a todos a convertirlos en agentes de cambio. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del liderazgo. Esperamos que este viaje les haya dado nuevas perspectivas y herramientas para construir un futuro más justo, más próspero y lleno de esperanza. Hasta la próxima.